y 2 pares de H4. En la estructura de la organización selenoide podemos encontrar 6 estructuras de nucleosomas. Y por último, el supersolenoide, que empaqueta o enrolla más los selenoides y así para finalizar con los cromosomas. Bueno, y ahora viendo un poco de la morfología del cromosoma, se compone de brazos largos, como letra Q, que a base del centrómero, pues se ven más largos, obviamente, que los brazos cortos, como letra P. Se presenta el centrómero, la cromadura y los telómeros. Y pues gracias a la ubicación del centrómero tenemos clasificación de cromosomas por su forma. El primero es el metacéntrico, en el que se presenta el centrómero justo en el centro. El submetacéntrico, que el centrómero se encuentra un poco más arriba, presentando así los brazos largos, ya más expuestos. El acocéntrico, que ahora sí que los brazos cortos los hace aún más pequeños. Y el telocéntrico, que pues presenta el centrómero casi justo a la punta de los telómeros. Presentamos 23 pares de cromosomas, que estos a su vez se dividen en 7 grupos, pero presentamos 22 pares de cromosomas que se llaman autosomas y tienen el mismo aspecto en hombres y mujeres, por lo que el par 23 es el que está formado para darnos el cromosoma sexual. Como había mencionado, existen 7 grupos de cromosomas, el de la a la letra G. Y pues esto hace más fácil el estudio de translocaciones, pandeos, hasta también detectar alguna anomalía. El bandeo cromosómico presenta pues como función determinar la capacidad de expresión, que consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o ambos, seguido de una tinción con colorante específico para el ADN. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras para diversos tipos de bandeo. Y bueno, nosotros presentamos todos los tipos de cromosomas. El conjunto de características de los cromosomas de la célula de una especie constituyen el cariotipo. Cuando se ordena por parejas en un gráfico, este recibe el nombre de cariograma. Y bueno, finalmente en esta tabla podemos observar que cada cromosoma tiene un cierto número de genes. Y en total nosotros estamos conformados entre 21.000 a 23.000 genes. Bueno, está representando como en cada distinto par de cromosomas se presenta un distinto número de genes también. Genes, bases y secuencias de estas bases. Empezamos que en los eucariotas el ADN está en forma de eucromatina, que es ADN más histonas, y siempre se puede transcribir. La heterocromatina, que no se puede transcribir y solo es estructural, está más enrollada y aquí no hay genes. Se divide en constitutiva y facultativa. La heterocromatina constitutiva contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por un gran número de secuencias cortas repetitivas en tándem, o sea, repetitivas en bloque. La heterocromatina constitutiva es estable y conserva sus propiedades todas las etapas del desarrollo. La heterocromatina constitutiva es propia y sabemos dónde está, o sea, en qué región del gen está. Y la heterocromatina facultativa es la misma y
se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas de tipo line. Es reversible, su estado depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. No es particularmente rica en ADN satélite y por ello no es polimórfica. Y esta no sale de donde está. La heterocromatina está condensada. El ADN de la heterocromatina se replica más tarde. La heterocromatina es transcripcionalmente inactiva y la heterocromatina no participa en la recombinación genética. Las histonas son las proteínas básicas ricas en aminoácidos de lisina y arginina. Proteínas del tipo globular, solubles en agua y coagulan con el calor, constituyen la mitad del cromosoma y se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos del ADN formando cromatina. ¿Qué son los genes? Los genes son unidades de información genética contenidas en el ADN. La mayoría de los genes codifican proteínas, las cuales cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo. Se estima que el ser humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes. Un genoma es todo el material genético, es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida siguiente a la generación. En los humanos, el genoma está compuesto por 24 cromosomas distintos, 22 autosomas y los cromosomas sexuales X y Y. En total, tenemos aproximadamente 3.200 millones de pares de bases de ADN. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión, altamente coordina y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. La organización de los genes en un cromosoma humano se compone de dos secuencias espaciadoras entre genes, que son las extragénicas y las secuencias intragénicas. La organización del genoma se compone de DNA de copia única, que se vuelve en codificante, que son los genomas, y no codificante, el extragenoma. El codificante se divide a su vez en dos, en estructural, que son principalmente exones, y el regulador, que son los intrones. El no codificante se divide a su vez en intragénico, que son o que se encuentran en los genes, y los intergénicos, que no codifican y se encuentran en la zona promotora. Bueno, en el ADN intragénico, pues los genes, un gen es la unidad básica de la herencia, porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína o de una ARN no codificante. Entre los intragénicos encontramos los pseudogenes, que son genes con estructura que no se expresan nunca. Que se divide en no procesados, se reconocen intrones y exones, y los procesados se distinguen en exones por el proceso de retrotranscripción. Bueno, y siguiendo, las secuencias reguladoras son típicamente secuencias cortas presentes en las proximidades o en el interior de los genes. El conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúan en complejas redes de regulación genética sensibles a señales exógenas es muy escaso y está comenzando a desarrollarse mediante estudios de genómica comparada. Bueno, y sigue el ADN intergénico, que es parte de la secuencia del genoma humano. Algunos prefieren denominarlo ADN no codificante. Bueno, y dentro de este ADN se encuentran las secuencias en tándem y las secuencias dispersas. Las secuencias en tándem son de bloque y son cortas. Se encuentran las microsatelitales, las satelitales y las minisatelitales. Dentro de las dispersas encontramos el SINE, el LTR, el LINE y las transposiciones. Estos son elementos transponibles, es decir, que van de un lado a otro.